Bueno, en primer lugar, muchas gracias por las 3 intervenciones. Buenísimas intervenciones. Y ahora abrimos unos minutos de preguntas, tanto en las redes como aquí en la sala. Pues muchísimo menos de los que podrían tenerlo. Si yo iba a saber que me iba a hacer estas preguntas, hubiera traído datos que no me sé de memoria. Pero yo creo que en torno al 50%, y sería ya muy benévola diciendo este dato. Muchas veces el poder tener cuidados paliativos depende del código postal, así de simple. Los equipos de cuidados paliativos, los equipos de soporte que van a domicilio, si son pocos en un área de salud, pues yo creo que es lógico pensar, como el que vive muy lejos de Granada, que va a ser atendido en su domicilio por su médico y no se va a desplazar al hospital. Pues aquí pasa igual. Si para ver a un paciente pues a 100 kilómetros vas a dejar desatendidos 10 pacientes, pues no es eficiente. ¿Qué pasa? Pues que hay que dotar más unidades de cuidados paliativos. El paciente no va a poder venir, pero si hay más unidades podremos desplazarnos a esos domicilios, ¿no? Aquí por YouTube preguntan, ¿se encuentran equipos para asistir la tos en la edad pediátrica, específicamente para recién nacidos? En los bebés es un poquito más complicado, pero los hay. Hay equipos para hacerlo en bebés. También depende de la edad, pero para que en los bebés muy eficaz la propia fisioterapia. Un bebé le puedes apretar la tripita y hacerle toser. Pero los aparatos existen, sí. Y, por ejemplo, si el bebé tiene una traqueotomía, no hay ningún problema, lo que pasa es que hay que regularlo muy bien. Y también preguntan, ¿qué tan accesible es el asistente de tos en cuestión económica? Es que no sé cuánto cuesta. Esto está contemplado en la prestación de servicios de las empresas de terapias domiciliarias. En España es gratis, no hay que pagar. No sé cuánto vale un cosa así, debe estar alrededor de entre unos 3.000 euros, una cosa así debe ser. El bueno, con el full equip. El full equip, que además tiene un pedal para hacerlo una sola persona, tiene una serie de cosas, debe estar alrededor de los 3.000 euros. No es una cosa excesivamente cara, depende del sitio, claro. ¿Puedo hacer una pregunta, Vicente? ¿Por qué no han hecho, en vez de hacer una ley, un registro de objetores, no han hecho un registro de no objetores, de los que están dispuestos a hacerlo? Acabarían antes. Hay una voluntad de considerar que la eutanasia es una prestación que forma parte de la relación de prestaciones del sistema de salud, y entonces que no requiere de un tratamiento específico, ¿no? Yo pienso que hay razones puramente técnicas, como las que mencionaba, para organizar la prestación de esta otra manera. También creo que en un contexto en el que los médicos y enfermeras dispuestos a prestar la ayuda a morir están avalados por una ley orgánica, en ningún momento tendrían por qué sentirse estigmatizados, ¿no? Podrían, al contrario, sentirse como profesionales pues que están llevando a cabo. Entonces, y en un contexto de pluralismo ideológico como el que existe en España, y en un contexto en el que es indudable que las profesiones sanitarias están interpeladas por esto que atenta directamente a su esencia, ¿no? Pues parece razonable plantearlo en esos términos, pero no se ha querido hacer. Entonces, ahora, tal como está la ley, no habría problema. No habría problema en hacerlo. De hecho, el otro día en el Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana, del que también formo parte, se planteó esa posibilidad, que a algunos les puso los pelos como escarpias, ¿no? Pero la ley no obliga porque la finalidad del registro objetores es que se preste la ayuda a morir, pero si la ayuda a morir tienes garantizada su prestación porque hay equipos específicamente dedicados, pues es que
Bueno, pues sí, si se quiere crear un registro que se cree, no hay ningún problema, pero vamos, que no se está incumpliendo ningún precepto de la ley procediendo de esa manera, ¿no? Ahora, el manual de buenas prácticas sí que presume que el modo ordinario de prestar la ayuda es, involucrando a todos los profesionales en su práctica. Bueno, esa pregunta es inconstitucional, porque pero vamos, evidentemente la pueden hacer y te pueden poner en situación para que o dices lo que vas a hacer o... Teóricamente, pues esa información es confidencial. Teóricamente, la objeción de conciencia puede ser sobrevenida. Es decir, que una persona, pues, no, bueno, yo en principio sí y tal, pero en la víspera uno puede decir. Lo que no sería aceptable de ninguna manera son las falsas objeciones, pero cuando estás ante una falsa objeción, en el caso de la eutanasia es muy difícil de determinar, porque un ginecólogo que por la mañana sea objetor en su servicio y por la tarde practique abortos, está claro que está en una situación de falsa objeción, ¿no? Pero es difícil que alguien diga que no practica eutanasias por la mañana y las practique por la tarde, ¿no? Entonces, no, pero no solo la Constitución y la ley implícitamente, sino el propio manual de buenas prácticas contempla la objeción sobrevenida, de manera que tú podrías objetar sin necesidad de haberte inscrito en el registro, ¿no? Otra cosa es que en lo sucesivo ya pues se te dijera, bueno, pero... Que si no hay un tema económico detrás de esto, porque aunque parezca que no, los paliativos no son muy caros o tal, está claro que un paciente que lo quites muchos años de cuidados paliativos deja un dinero yo sinceramente, y de pensión y de tantas cosas y de tantas ayudas. Entonces, si todo ese dinero... Ellos están en el sistema y te hablarán con más conocimiento, pero mi intuición es que no hay... O sea, la ley no se aprueba para ahorrarse dinero. La ley se aprueba pues porque el eslogan progresamos en derechos, en nuevos derechos, vende muchísimo políticamente. Lo que sí que es cierto, entiendo yo, es que si no existe una ley de cuidados paliativos integrales, sí que es porque la sanidad pues está en las comunidades autónomas están endeudadísimas y no se ven capaces de impulsar unos cuidados paliativos de estas características. Por cierto, y ya que me han preguntado, Francisco, yo les lanzo a ellos una pregunta, ¿no? Y es que yo me quedo con ganas de comentar que los cuidados paliativos, a mi modo, se podrían entender en un sentido integral, como ellos han planteado, pero también en un sentido amplio. Francisco hablaba de las enfermedades graves de gravedad mantenida. Pero yo estaba pensando en muchos enfermos crónicos, ¿no? Que a lo mejor no tienen esa gravedad mantenida tan alta, en muchas personas mayores que se van demenciando, ¿no? Y que tienen una circunstancia social, familiar, pues en la que realmente la vida se les hace muy cuesta arriba, soledad no querida, soledad emocional, percepción de limitación avanzada y tal, ¿no? Y entonces, claro, eso exige una atención sociosanitaria integral en un contexto de final de vida, de final de vida, ¿no? Aunque hablemos de años, ¿no? Entonces, creo que eso no son stricto sensu cuidados paliativos, pero creo que ese tipo de cuidado sí que serviría para atender, porque la ley contempla dos supuestos de eutanasia, el terminal, por así decir, y el crónico, ¿no? Entonces, el terminal sí que sería atendido con los cuidados paliativos, ¿no? Pero el crónico a veces sí,
pero otras veces no. Y entonces, para dar unos cuidados, vamos, que realmente sean una alternativa, ¿no?, para estos enfermos crónicos, creo que habría que garantizar también ese tipo de cuidados integrales que no son strictus sensu cuidados paliativos, pero que se llevan a cabo en el contexto de la etapa final de la vida. No sé si me he explicado. Sí. A ver, yo conozco algún sitio, porque es algo que también está todavía más incipiente que los cuidados paliativos, lo que se llaman equipos multidisciplinares de atención a la cronicidad. Esto lo hay en algún sitio, que es efectivamente esto, o sea, geriatras, por ejemplo, médicos de familia, psicólogos, terapeutas los pluripatológicos. En muchas administraciones hay iniciativas que la mayoría de las veces quedan en miles de reuniones y luego no aterrizan en el aeropuerto. Entonces, pero es algo que se piensa y continuamente hay llamadas y participación, vamos a hacer un equipo de... Pero es algo que luego te encuentras con una barrera administrativa, que es que necesitas presupuesto, necesitas que alguien te autorice a contratar una enfermera, una asistente social, un terapeuta ocupacional, fisioterapeutas, médicos geriatras, etcétera. Toda una serie de cuidados que en ese tipo de enfermos hacen falta y no es fácil de organizar. Hay algunos centros geriátricos muy bien montados que tienen esa estructura como centros de día, y luego al final ofrecen esa atención integral si el paciente ingresa, pero son, digamos, cosas puntuales, cada vez más, y las administraciones, de tanto en tanto hay una especie de vamos a intentarlo, y de repente, es verdad, parece mentira y ya es un poco cansino, pero el coronavirus ha cargado muchas de estas cosas. O sea, ha habido lo pagaremos durante 5 o 10 años esto. O sea, hay un montón de cosas que han quedado desmontadas y que ahora hay que remontar o reorganizar. Concretamente de esos equipos no, pero sí que es cierto que la figura en una de las diapositivas sí que le he puesto, he hablado de los enfermos oncológicos, de los enfermos con insuficiencia de órganos. El último elemento que ha entrado en el proceso asistencial aquí en Andalucía para los cuidados paliativos es el enfermo pluripatológico crónico avanzado, ¿no? Y en eso pueden entrar muchos pacientes, estos frágiles, longevos, que no tienen en sí una enfermedad que le va a limitar la vida, sino que tienen muchas, pero sobre todo lo que tienen son años, ¿no? Y nosotros pues también participamos, ayudamos al médico de familia a que pueda abordar esto en el domicilio, y bueno, si en el domicilio no se puede porque la familia no es capaz o tiene miedo, pues terminan en el hospital, ¿no? O sea que sí contribuimos a ello. Ahí se está intentando organizar una hospitalización domiciliaria con nuevos equipos, estamos hablando de nuevos recursos, de dinero de por medio, y entonces pues eso es lo que nos limita. Ganas hay, pero dinero poco. Aquí en las redes comentan sobre la situación de los cuidados paliativos en los países en vías de desarrollo y entonces sí, respondiendo a la pregunta, sí, entonces los cuidados paliativos son un privilegio, ya que hay países que ni siquiera tienen esta especialidad, ni siquiera tienen estos medios. A ver, he firmado demasiados certificados de defunción a las 3 de la mañana y he llamado demasiadas familias a las 2 de la mañana diciendo su padre se está muriendo y usted no lo puede acompañar como para que se diga eso. No hemos hecho la eutanasia a la gente. A veces no hemos llegado a más. No hemos llegado a más, pero eso no es eutanasia. A veces no tengo recursos para salvarle la vida al que tiene 50 y se muere el de 70 porque no llego a más. Pero eso no es eutanasia. Eso no es eutanasia. Ni paliativos, o sea, hemos dado cuidados paliativos al final al que se está muriendo ahogado. Entonces, ¿eso qué es? Es un escenario diferente. Una pandemia como la que nos ha pillado, que la mayoría de gente opina de la pandemia porque todos la hemos sufrido, pero los que hemos estado en la trinchera a las 3 de la mañana, y aquí hay algunos también como yo que hemos estado, se ve de otra manera, ¿eh? Cuando todos los días lo haces y ves que lo que haces funciona y que la inmensa mayoría no se quiere morir después, lo que hay que plantearse cuando un paciente dice ya no quiero más, es que igual no le he ofrecido todo lo que le puedo ofrecer. Es un fracaso del sistema. En más de 20 años dedicándome un poquito a este tipo de enfermos, me han pedido, la última pregunta que faltaba por responder, me han pedido la eutanasia, se me han suicidado 3 personas. 3. Los 3, todos tenían una vida, estaban solos.
a pesar de que tenían gente alrededor. Estaban hartos de vivir porque no tenían quien les quisiera. De los otros, alguno me ha pedido no quiero seguir. Entonces pactas, como hacen los compañeros de paliativos muchas veces, y vale, cuando estemos muy mal, tiramos la toalla, no te preocupes que no vas a sufrir si podemos evitarlo. Eso es diferente. Y la persona lo acepta, la inmensa mayoría lo aceptan. Alguno me ha dicho, no quiero que me guste nada. Muy bien, que sepas que si paramos el respirador vas a durar 2 telediarios. 2 telediarios no, 2 horas. Se puede parar. Es como el que quiere dejar de usar un tratamiento de quimioterapia. Pero la experiencia, por eso nosotros somos tan intensos en esto, ¿no? Es que cuando ves que cuando ofreces todo lo que puedes y el paciente respondes a lo que hay detrás, que no es solo las ganas de acabar, sino que hay otros muchos motivos que hacen que él esté cansado, cuando respondes a eso y estás seguro que lo estás haciendo bien, las demandas de eutanasia caen. Vamos, hay un contrasentido en todo esto, además. Hay unidades de prevención del suicidio en este país. Cuando tú ves por la calle a un señor que está en una ventana que se quiere tirar, ¿qué haces? Le dices, es su decisión, tírese usted por la ventana. No, llamas a los bomberos, a la policía municipal, viene el negociador, el psicólogo negociador y lo llevas a una unidad de prevención del suicidio. Un apunte muy breve. Hace 6 años hay un congreso, cada 3 años, de los que nos dedicamos a esto, mundial. Invitaron a un americano que se dedica al suicidio asistido o que en su localidad lo hacen. Este señor habló, se levantó uno de los mayores expertos mundiales en ventilación de pacientes, y se levantó y le dijo delante de 500 personas que ven en el auditorio, usted está asesinando a sus pacientes. Se levantó todo el mundo y le aplaudió. Los médicos no nos dedicamos a eso. Otra cosa es que haya quien, amparado por la ley o por lo que sea, decide hacerlo. La inmensa mayoría de los médicos que trabajamos en esto, con la experiencia que vemos cada día, ¿no, Pilar? Tiene muy poco sentido. Y lo vemos como un fracaso. Aquí lo dejamos, que ya se ha cumplido el tiempo. Muchas gracias a todos, a los que han estado online, a los presentes. Y